a esta misma función que hicimos acá, le podemos declarar el tipo de dato. ¿Vieron cómo también pasaba en las funciones que hacíamos anteriormente, en matemáticas, en general? Podemos decir que esta función va de frutas en colores. En matemáticas lo haríamos tal vez más formalmente, diciendo que una determinada f va de los reales en los reales. ¿Recuerdan este estilo de notación para referirse a las funciones? Dominio, imagen, ¿sí? De los reales a los reales, del conjunto de los naturales, ¿sí? Bueno, una sintaxis muy parecida vamos a usar en Haskell para representar el conjunto dominio y el conjunto imagen, que bueno, van a ser ni más ni menos que tipos de datos, ¿sí? Entonces, en nuestra función su color, lo vamos a declarar de esta forma. Su color, doble dos puntos, ¿sí? Va de string, en este caso, en string. ¿Sí? Lo escribimos con la sintaxis casi idéntica de las funciones. El nombre de la función, doble dos puntos, un tipo de datos, flechita, otro tipo de datos. Esto no es obligatorio hacerlo, de hecho Haskell tiene un mecanismo que infiere el tipo de datos, se da cuenta de cómo está definida la función y lo infiere, pero es una buena práctica explicitarlo, decir exactamente qué cosas va a recibir y devolver nuestra función. En este caso nos limitamos a los tipos de datos que hay, más adelante tal vez podamos construir nuestros propios tipos de datos y personalizar más este comportamiento. Pero por ahora decimos que su color, recibiendo un string, devuelve otro. Una consecuencia de esto es que no hay forma de que en alguna de las ecuaciones devolvamos algo que no sea una string. Acá no puedo poner 17, porque ya no coincide con los otros casos y lo hago explícito poniendo acá el string. Lo mismo acá, yo no puedo recibir un número en su color. Y decir que cuando acá llegue el 7 devuelvo, ¿no? Tengo que respetar el tipo de dato. Entonces, si bien cuando hay varias ecuaciones, ya lo que hay en uno me condiciona los siguientes, lo hago explícito mediante este tipo de datos de acá. Incluso con las funciones que vimos antes, nuestra función doble, también podríamos definirla, por ejemplo, de enteros en enteros. ¿Sí? Doble recibe un x, que es un entero, y devuelve el número multiplicado por 2, que va a ser otro entero. También veremos más adelante cómo hacer cosas más genéricas, más variadas, más personalizadas, pero por ahora, repito, es una buena práctica definir delante de la función el tipo de dato. Cuando la función tiene varios parámetros, también los separamos con la flechita. ¿Sí? Una función f puede estar definida que recibe un string, un int, y devuelve un booleano. No se entiende nada, ¿no? Va de vuelta. Ahí va. Una función f recibe un string, un int y un booleano. Y su código podría ser este. F. Yo voy a estar acá poco expresivo. Voy a usar nombres variables breves para que me entre en esta pequeña pizarra. Ustedes espero que cuando lo hagan pongan un nombre un poquito más generosos y entendibles. F de una palabra y un número devuelve llamando a la función length de la palabra y comparándola con el número. ¿Sí? Entonces, esta definición de tipo es coherente con esto, por la cantidad, porque recibe dos cosas, son las dos cosas que recibe. Como la primera es un string, le aplico la función length, que con los strings funciona, devuelve un número, y que esto sea un número entero permite compararlo con otro número entero con el mayor. Y como el mayor devuelve booleano, la imagen de la función es de tipo booleano. Bien, acá tenemos un ejemplo
combinando distintos tipos de datos con una implementación más o menos simple y su correspondiente firma, prototipo, definición de tipo, recibe varios nombres, pero es un poco la indicación que nos dice cómo va a ser usada esta función. Tomen nota que esta flecha y estas son iguales. ¿Sí? Eso nos va a dar pie a los temas más adelante, pero por ahora decimos que recibe un string, recibe un int y devuelve un bool.